Tienen 2 camionetas y no sé cuántos vehículos más. Hay ministros que tienen más de 10 escoltas. Aquí lo hemos visto en la Corte cuando venimos los 11 ministros, hubo una ministra que vino con más de 10 escoltas, las tiene, defensa de derechos humanos, con perfil en el litigio, con perfil en la administración pública, con perfil además ciertamente en el propio poder judicial, con carrera judicial. Pero son perfiles que yo creo que van a enriquecer la función, sin duda alguna. Parte de lo que necesitamos es una multiplicidad de perfiles porque uno de los principales problemas que tenemos, que es el de la corrupción y el nepotismo, tiene que ver con esa forma cerrada de funcionamiento del Poder Judicial. Otro de los problemas que tenemos, que es la falta de comprensión de los problemas sociales y del... Noticias del Ferraz TV Internacional. Buenas noches, mis estimados amigos de Noticias del Ferraz TV Internacional. Bienvenidos a un video más. Hoy estamos a martes 25 de febrero del año 2025. Y pues, Lenia Batres pues da información que muchos chayos no se atreven a decir sobre los ministros. Y bueno, amigos, pues en este caso le echó una indirecta a Norma Piña, estos que ya se les terminó la fiesta junto con el prianismo. Hay que recordar que pues Norma Piña estaba llena de atenciones y privilegios y todo pagado con el dinero del pueblo. Y bueno, amigos, se imaginan, andaba trayendo hasta 10 guaruras y todo pagado con el dinero del pueblo. Y bueno, amigos, pues la ministra Lenia Batres asegura que la elección judicial ayudará a combatir el nepotismo en el Poder Judicial, porque pues es importante que se termine todo eso, ya que pues hay que recordar que muchos ministros, magistrados y jueces pues tenían toda la familia metida en la nómina. Así es, mis estimados amigos, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios. Sin más que decir, mejor vamos con la información. Incluso pues es otra dificultad que creo yo que se ha tenido, pues es no contar con la ayuda del Poder Judicial en su conjunto. Si hubiera coadyuvado también en este proceso, creo que podría haber sido mucho más sencillo, sobre todo la ayuda del Consejo de la Judicatura Federal al momento de la organización de la propia estructura del Poder Judicial para esta elección. Entonces no sucedió, pero lo que ha sucedido creo yo que ha sido muy responsable, porque se ha estado avanzando al ritmo que ha señalado la Constitución y porque se ha venido resolviendo cada aspecto en cada uno de los momentos que implica pues un proceso sin precedentes. ¿Tú estás convencida de que esta renovación, esta nueva forma de elegir a los juzgadores realmente va a contribuir a que la justicia llegue a todos y no a quienes puedan pagarla? Bueno, yo creo que se abre por primera vez en 2 siglos al Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido un poder sumamente cerrado, yo diría incluso hermético. Hubo tiempos en los que no sabíamos nada, absolutamente nada de lo que hacía el Poder Judicial. Ya en los últimos años se ha logrado ir sabiendo, no todo ha sido positivo, hemos conocido muchos vicios y creo que la posibilidad de resolver esos vicios está justamente en su apertura. Parte ya de lo que podemos ver como mérito de esta apertura pues es la selección de las precandidaturas, candidaturas próximas, por lo menos ya definidas en boletas electorales, aunque no declaradas así ciertamente, pero estas candidaturas próximas pues son de perfiles sin precedentes. Por primera vez tenemos juristas
hombres y mujeres con perfil fundamentalmente académico, tenemos juristas con perfil de defensa de derechos humanos, con perfil en el litigio, con perfil en la administración pública, con perfil además ciertamente en el propio poder judicial, con carrera judicial. Pero son perfiles que yo creo que van a enriquecer la función, sin duda alguna. Parte de lo que necesitamos es una multiplicidad de perfiles, porque uno de los principales problemas que tenemos, que es el de la corrupción y el nepotismo, tiene que ver con esa forma cerrada de funcionamiento del Poder Judicial. Otro de los problemas que tenemos, que es la falta de comprensión de los problemas sociales y de los problemas de la gente, la indiferencia, si no es que franco desprecio de los problemas que se supone que deben resolver jueces y juezas de nuestro país, pues tiene que ver con ese aislamiento, con esa separación tanto clasista, justamente por esta condición que se asumió que deberían tener los jueces con salarios que no tiene ningún mexicano, ninguna mexicana, con esa acepción muy elitista, pero al mismo tiempo con resoluciones absolutamente ajenas a las necesidades de nuestra población. Parte de lo que nosotros venimos promoviendo, que venimos insistiendo, además de que se atienda el acceso a la justicia, entre la que están pues compromisos muy importantes que debe tener en un momento dado el propio Poder Legislativo, como legislar sobre un problema muy básico, que es el Ministerio Público, que todo mundo lo exige a lo largo y ancho de nuestro país, además de tener o de construir una investigación penal mucho más eficaz, pues también necesitamos jueces que respondan a esa investigación, por un lado, la califiquen, se comprometan a combatir desde la función jurisdiccional el enorme problema de la inseguridad pública, pero también de los demás temas. Necesitamos jueces muy comprometidos en resolver los problemas civiles, familiares, de sucesiones, de bienes, que tanto aqueja sobre todo a clases medias bajas, que no tienen, que llegan a tener algún patrimonio, pero no tienen condiciones ni dinero rápido para poder garantizar su certeza jurídica, pero además pues poder resolver los problemas sociales. Tenemos cada vez más derechos sociales y los jueces somos ajenos a la instrumentalización de los derechos sociales. El Poder Judicial debe ser capaz de resolver sobre el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, a un medio ambiente sano, que son derechos sociales, a la seguridad social, al trabajo, son los derechos sociales que están aquí en nuestra Constitución, y pareciera que no son problema del Poder Judicial, es un problema fundamental y principal de la justicia. Tiene que ser también un problema de capacidad de instrumentalización, de justicialización, decimos, desde el Poder Judicial en favor de las y los mexicanos. Entonces este nuevo Poder Judicial viene a ser como una especie de varita mágica, ¿no? De que se acabe el nepotismo, la corrupción, el influyentismo. Es una puerta, es una oportunidad. Si nunca lo abrimos, pues no vamos a tener ni la oportunidad. Si lo abrimos, si además las y los jueces estamos ahora obligados a responder a la gente, a dar cuentas, a actuar transparentemente, porque vamos a estar siendo observados. Por primera vez el Pleno de la Suprema Corte va a asumir el 100% de los asuntos que ingresan a la Corte, y por primera vez ese 100% de asuntos va a estarse resolviendo en sesiones públicas. Actualmente se resuelve el 95% en sesiones secretas, solamente el 5% en sesiones públicas. Bueno, eso va a generar una presión muy fuerte al Poder Judicial de la Federación para que actúe transparentemente. Sin duda alguna, no hay magia. La transparencia, pues, puede pensarse que es mágica, pero no hay ninguna conducta automática. Creo que el escrutinio público va a tener, como suele tener, pues digamos que un resultado inmediato, que es
que las juezas, los jueces estén pensando en que no están encerrados, en que nadie los mira, en que pueden hacer lo que sea, en que pueden violar la Constitución, otorgar las suspensiones que se les antoje, aunque no vengan en la Constitución o aunque contravengan, por ejemplo, la Constitución con el tema de los fideicomisos o del conjunto de aspectos que ha formado parte de la reforma judicial, y ahí tenemos jueces que siguen extralimitándose. Bueno, ahora van a estar sometidos al escrutinio de la población, pero además van a tener un órgano que puede sancionarlos, que incluso puede sancionar por primera vez administrativamente a las y los ministros. Entonces hay pues un conjunto de nuevas instituciones, articulación del propio Poder Judicial, que creo que nos puede permitir justamente tener un resultado muchísimo mejor. Nada es automático nunca, hay personas que empujan siempre hacia resultados determinados. No dudo yo que siga habiendo resistencia en algunas personas que se quedan en el Poder Judicial, que sigan tratando de detener esta transformación, pero sin duda alguna, pues ya el hecho de que se haya avanzado, se siga avanzando, que tengamos inminentemente un proceso electoral en ciernes, nos habla optimistamente de que vamos a lograr estos cambios, o vamos a traer estos cambios de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, al nepotismo, a los abusos, y un Poder Judicial además que administre de manera muy austera y muy razonablemente los recursos en favor de las finalidades del Poder Judicial, y no que deje buena parte de esos recursos en altísimos, los más altos, injustificablemente altas remuneraciones que no tiene ningún otro mexicano, ya no digamos en el servicio público, sino nadie en nuestro país. ¿Usted va a renunciar a la suburban que utiliza magistrada, a los cientos de asesores? Porque sí, se cambia el modelo, pero no hay nada en la ley que establezca justamente que ya no se va a gozar de estos cada ministro. Qué bueno que lo comentas, porque hay mucha desinformación, mala fe, y han querido golpearme con eso. Yo recibí 2 camionetas, devolví una porque solo uso una. Los demás ministros tienen 2 camionetas y no sé cuántos vehículos más. Hay ministros que tienen más de 10 escoltas. Aquí lo hemos visto en la Corte cuando venimos los 11 ministros, hubo una ministra que vino con más de 10 escoltas, las tiene, su servidora no tiene una sola escolta, y sí, utilizo el vehículo que se me asignó. Ojalá la Corte tuviera otros vehículos, si me cambia, esa es propiedad de la Corte, por eso uso esa camioneta. Si me la cambia por otro vehículo, podré usarlo, por supuesto. Yo he propuse ahora en diciembre, que en lugar de bajarle el 50% al comedor de los trabajadores y quitarles el bono de fin de año a los trabajadores operativos, se vendieran estas camionetas y se podría racionalizar el gasto, justamente porque estas camionetas son carísimas. No se votó, no se me aceptó y se sigue teniendo. Yo por lo pronto decidí unilateralmente desde el 15 de diciembre que se me entregaron 2 camionetas, devolver una, y he estado haciendo uso de una sola. Se dice que tengo asesores, 79 asesores, no tengo asesores, lo que tengo son, tengo 9 secretarios de estudio y cuenta que elaboran en este momento ese equipo de 79 personas que forma parte del equipo de la ponencia de esta ministra, elabora la cantidad más grande de proyectos en los últimos 4 meses, llevamos el primer lugar. Es un equipo que trabaja mucho, y estamos para servirle justamente a la población en esta rapidez de proyectos que deben votarse en la segunda sala y en el pleno de la Corte. Por cierto, esa cantidad es más grande que las de otros ministros, sí, porque soy la única que le puso límites también a las remuneraciones de sus colaboradores. El tabulador de la Suprema Corte permite que los secretarios de estudio y cuenta ganen más que el presidente de la República. Su servidora se fue al tabulador menor para cumplir también la Constitución, y les pedí a todos mis
colaboradores y afortunadamente cumplieron con esta petición, que no aceptaran las prestaciones ilegales que otorga el Poder Judicial, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado. Y ninguno de los 79 colaboradores recibe estas dos prestaciones, lo que nos permitió el año pasado es que estas 79 personas que ocupan el mismo monto que los demás ministros, tenemos un monto máximo de 5 millones de pesos que cuestan nuestros equipos de trabajo, el mío cuesta lo mismo que el de cualquier ministro, llego a tener hasta el doble de colaboradores porque no ganan lo mismo y eso maximiza el trabajo. Por supuesto, no hay ninguna persona en mi ponencia que tenga condiciones, digamos que indignas de trabajo, por supuesto que lo cuidamos, pero no hay, ninguno de mis colaboradores cobra ninguna prestación ilegal. Y déjenme nada más les comento, el año pasado yo devolví 1.300.000 pesos nada más de lo correspondiente a lo que se me pagó en efectivo y dejé de percibir cerca de 2 millones de pesos de prestaciones ilegales que no recibí, lo cual le ahorró nada más de una ministra cerca de 3 millones de pesos, poco más de 3 millones de pesos a la Corte, más 7 millones que le ahorró mi equipo por no recibir esas dos prestaciones. El equipo de una sola ministra le ahorró a la Corte más de 10 millones de pesos y además se venden estas camionetas, se nos asignan vehículos más pequeños, más ahorradores, pues yo sin duda alguna que voy a asumir esta condición. No hago uso de servicios que me parecen a mí absolutamente, digamos que de desperdicio. En la Corte hay dos áreas que se les denomina de atención a ministros, que pues son personas que gastan boletos de avión nada más en hacer compañía a los ministros. No hago uso de esas áreas porque las considero injustificables. Entonces, creo que pues hemos logrado estos ahorros y si podemos, vamos a seguir empujando más ahorros todavía para que esos gastos pues vayan a dar a lo que deben servir, que es a garantizar el acceso a la justicia para las y los mexicanos. Muchas gracias. Buen día. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, pues Lenia Batres acudió a la Cámara de Diputados y asegura que no es un acto anticipado de campaña porque en ningún momento llamó al voto. Y bueno, amigos, pues claramente la chayotiza va a salir a decir otra cosa y eso se los aseguro. Y bueno, amigos, como siempre, su opinión es importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y pues es totalmente gratis. Y nos vemos en la próxima. Esto es Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Muy buenas noches. Suelta la cumbia Ferraz.